Yo comenzaré hablando sobre la influenza H1N1, que tiene 3 subtipos, el A, el B y el C. La influenza humana es causada principalmente por el subtipo A y B. Primero que nada, la influenza estacional es una enfermedad infecciosa que se produce cada año una elevada carga de enfermedad en virtud de las epidemias que se ocasionan en el mundo. La vigilancia de la influenza data de 1947. La nueva variante viral es conocida como influenza H1N1 y data del 2009. El 11 de junio del 2009, la OMS declaró la gripe H1N1 como una pandemia mundial tras haberse registrado más de 30.000 casos en 47 países diferentes y como consecuencia de ello murieron 140 personas. El 10 de agosto del 2011, fecha en que la OMS anunció el fin de la pandemia, y hubo aproximadamente 60 millones de casos alrededor del mundo, de acuerdo con datos del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, mejor conocida como la CDC, y 18,337 muertes a causa del virus, según datos de la OMS. La afectación en México, al ser el país en el mundo en reportar casos de gripe A, tomó las siguientes medidas de disminución de contagio, como la suspensión de casos, cerrar bibliotecas, cines y museos, suspensión de eventos como conciertos, y la Secretaría de Transporte y Validación del Distrito Federal informó que era obligatorio que los conductores de taxis, microbuses y demás transportes metropolitanos utilicen cubrebocas y guantes con penalización de ser remitidos al corralón. Lugar de las defunciones. Se exploraron dos aspectos. Primero, la cantidad federativa en la que residían las personas fallecidas y segundo, el tipo institucional donde ocurrió la fundación. Existió un claro predominio de las entidades federativas. El 43% de estas defunciones correspondieron a personas residentes de la Ciudad de México y el 19% en dominios del Estado de México. Y en aspecto de economía, hablamos que en términos económicos la pandemia costó al país un equivalente de 1% del PIB del 2008, poco más de 9,000 millones de dólares. De manera significativa y a pesar de tratarse de una variante viral no muy virulenta, el impacto de las instituciones de salud para proporcionar atención médica a la población fue abrumador. Y el 10 de agosto la OMS declaró oficialmente el fin de las alertas de pandemia y inició una fase pospandémica. Esto significa que la epidemia ha seguido su curso y que, bastando en sus expectativas, el nuevo virus se comportará ahora como un virus estacional que continuará circulando en la población de los años venideros. La OMS ha recomendado mantener la vigilancia epidemiológica, la vacunación y la atención oportuna como frentes de acción en este periodo. La H1N1 ha tenido un gran impacto, tanto a nivel económico como a nivel social. Sin embargo, hay otras enfermedades que han impactado a través de la historia y a continuación les vamos a mencionar algunas de ellas. La primera es la lepra. La lepra es una enfermedad que causa lesiones en la piel y es causada por el microbacterio leprae, que fue descubierto por el médico noruego Gerhard en 1874. Como ya lo había mencionado, esta enfermedad causa lesiones en la piel, lesiones en vías respiratorias altas, en los ojos, en los nervios periféricos. Si se trata después de mucho tiempo esta enfermedad, puede quedarte lesiones en la piel permanentes. Sin embargo, hay un tratamiento multimedicamentoso que posteriormente les voy a explicar. En 1940 se desarrolló la Dapsona. La Dapsona es un medicamento que se utiliza para el tratamiento de la lepra. Posteriormente, en 1960, se agregaron dos medicamentos más, que son la ribampicina y el clofazimina. Estos medicamentos, junto con la Dapsona, se denomina TMM, tratamiento multimedicamentoso. En 1981, la OMS recomendó la TMM para el tratamiento de la lepra. Y en 1995 la OMS proporcionó el tratamiento TMM gratuito a varias personas en varios países, teniendo una prevalencia registrada de menos de un caso por 10,000 habitantes en los últimos 20 años. La siguiente enfermedad es la peste negra. La peste negra surgió aproximadamente en el siglo XIV y estalló la epidemia en Europa.
Esta enfermedad tuvo un gran impacto ya que no sabían ni su origen ni su tratamiento. Esta enfermedad impulsó la investigación científica. Los bacteriólogos Kitasato y Pearson descubrieron el origen de esta bacteria y descubrieron que esta estaba en roedores. En especial se transmitía a través de los parásitos, que serían las pulgas. De los primeros 16 a 23 días antes de que se manifestaran los síntomas estaba en el medio, y posterior a esto, después de este tiempo, 3 a 5 días después se registraban las muertes de las personas a causa de estos roedores. Un dato curioso aquí es que a dicha inflamación lo llamaban como bubón o burbónico, haciéndole referencia a la peste bubónica. Esto tuvo un índice de mortalidad del más del 60% en todo el continente europeo. ¿Qué es la viruela? Como sabemos, es una infección contagiosa debido a un virus ADN de doble cadena, donde en latín su significado es moteado, dándole referencia a los bultos y marcas que se creaban en el rostro y en el cuerpo. Estos brotes eran de grave problema ya que comenzaban con una pequeña y llegaban a expandirse en toda una población, dando su origen en Egipto o en India hace más de 3000 años, donde dichas investigaciones tempranas aclaran que el faraón de Egipto Ramsés V, quien murió en el año de 1157 a.C., presentó viruela por las marcas que tenía en su rostro. Dando un salto en el tiempo, en el año de 1519 la viruela contribuyó al declive del imperio azteca una vez la llegada de la conquista española, donde más de 3 millones aztecas padecieron de viruela. No obstante, hasta el año de 1796, donde el Dr. Edward fue su experimento la clave para posteriormente un programa de vacunación, donde la OMS, Organización Mundial de la Salud, erradicó una campaña mundial sobre la vacunación. La viruela fue declarada oficialmente erradicada en 1980. Es la primera enfermedad combatida a escala mundial. Las campañas de vacunación, vigilancia y las medidas de prevención son emprendidas para contener los focos. El SIDA se desencadena a partir de un virus que se transmite mediante el contacto directo con los fluidos corporales de personas infectadas. El virus va a provocar una inmunodeficiencia en el organismo al atacar a un tipo de glóbulos blancos, los que ayudan a combatir las infecciones. Generalmente quien contrae el SIDA padece de varias enfermedades a la vez, y no solo una. Al hablar del SIDA decimos que es un síndrome. El virus se denomina VIH, virus de inmunodeficiencia humana. No fue descubierto hasta principios de la década de los 80, cuando médicos estadounidenses empezaron a observar que había grupos de pacientes con enfermedades muy poco comunes. Los primeros casos se detectaron entre homosexuales de Nueva York y California. Esas personas padecían enfermedades como el sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer raro en la piel, así como un tipo de infección pulmonar que se transmite por medio de los pájaros. Pronto se detectaría también entre casos de drogadictos por vía intravenosa y receptores de transfusión de sangre. En 1982 se le dio el nombre a esta enfermedad como síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Desde entonces el SIDA ha matado aproximadamente 25 millones de personas en todo el mundo y ha dejado huérfanos a 12 millones de niños solo en África. El sexo sin protección es la principal vía de contagio del VIH. Que va a atacar un tipo de glóbulo blanco llamado CD4. Una vez dentro del organismo, el virus se reproduce con mucha rapidez y finalmente miles de millones invaden al cuerpo. Durante la batalla, las células CD4 llegan a destruirse en un solo día. Al reproducirse el número de células defensoras, el sistema inmunológico empieza a fallar y hace su aparición como enfermedades como tuberculosis. Se cree que el SIDA se originó en África, donde monos y simios albergan un virus similar al VIH, llamado SIV, virus de inmunodeficiencia en simios. Los científicos consideran que la enfermedad llegó inicialmente a los seres humanos a través de chimpancés salvajes que viven en África Central, pero sigue siendo una incógnita
¿Cómo pudo la enfermedad cruzar la barrera de las especies? La teoría más extendida es la que se contrajo a partir de las personas que cazaban o comían chimpancés infectados. En la actualidad el SIDA se considera una pandemia global que afecta a todos los países del mundo. En el 2006 han calculado alrededor de 39.5 millones de personas infectadas de VIH-Sida. De ellas, casi 3 millones han muerto. Para el tratamiento, los esfuerzos para prevenir la transmisión del SIDA se centran en la educación sexual y el uso de preservativos como el condón. Otras medidas, tales como la circuncisión masculina, pueden contribuir también a frenar el riesgo de las enfermedades de transmisión sexual. No existe una cura para el SIDA, pero sí existen tratamientos que combaten su aparición. Los medicamentos antivirales consiguen reducir la velocidad de reproducción del VIH en el organismo. Estos fármacos deben utilizarse de forma combinada, pues ya que este virus muta con facilidad, creando nuevas cepas a menudo resistentes a este fármaco. Sin embargo, se trata de tratamientos costosos a los que no tienen acceso millones de personas que viven en países en desarrollo.